El señor Campos. Seguimos con el turno, la última comparecencia del día, antes de continuar con las preguntas. Y este caso sobre la situación del programa de subvenciones para la promoción del empleo autónomo. Cuando quiera tiene la palabra el señor Campos. Muchas gracias. Esta comparecencia viene motivada, uno empieza a interesarse por este programa, lo conocía además las grandes ventajas que él mismo tenía, pero uno se interesa por él a partir de la denuncia de varios solicitantes y esperemos también que en algunos de los casos pues beneficiarios de dicho programa. El programa de promoción del empleo autónomo es un programa que venía a fomentar el que muchas personas dieran el salto, a ayudarles en el proceso de dar el salto a la creación de su propio empleo, algo que podía ser interesante justo en momentos de crisis donde la empleabilidad por cuenta ajena era muy complicada. O más allá, no solo muy complicada, sino prácticamente inexistente. Por tanto, el autoempleo era una de las grandes oportunidades para mucha gente. No la gran oportunidad, como intentó vendernos incluso en algún momento Mariano Rajoy, como que ese era el gran camino. Es decir, nosotros defendemos que es una opción bastante válida, pero obviamente no es el único camino que existe, o como intentaron vendernos en algún momento. Pero es verdad que determinadas ayudas podían permitir dar el salto a personas que toda su vida habían trabajado por cuenta ajena, magníficos, excepcionales profesionales en lo suyo, y que ante la situación de crisis se vieron abocados a una situación de desempleo potente y quizás solamente a través de esta medida, esta posibilidad de generar su propio puesto de trabajo, podían volver al mercado laboral. Obviamente es un programa que también da la posibilidad de acogerse a estas ayudas a aquellos que deciden emprender una actividad empresarial o profesional, como tradicionalmente las conocemos. Y además eran unas ayudas no excesivamente importantes, pero para aquellos que inician una actividad económica o dan ese salto que hablábamos con anterioridad, deciden montar, entre otras cosas, por poner un ejemplo, su despacho de abogado, 5.000 euros de ayuda es una cantidad importante, interesante, al menos puede suponer el espaldarazo. Y de hecho este programa significó el espaldarazo, ese paso adelante, ese pequeño empujón a mucha gente a decidir hacer lo que finalmente hizo. Pero uno hace estas cosas precisamente porque es capaz, porque tiene competencia, porque cree que puede hacerlo y además, en algunos casos, el empujón definitivo viene motivado porque hay ayudas de la Administración que puede ayudarles a salir adelante. El problema es cuando descubren que una vez que dan el salto, que crean su empresa, que hacen la inversión, el Gobierno no tiene fondos para pagarles sus cuantías. Y ese es el problema que nos trae hoy aquí. Nosotros no cuestionamos el programa. Lo que sí cuestionaremos al final, le haré una pregunta en este sentido, es si va a continuar, porque el 15 de diciembre se sacó un comunicado por parte de la Consejería diciendo que se suspendía a partir del 1 de enero este programa. Obviamente entenderemos por qué y luego lo veremos, pero también vamos a preguntar si tienen pensado reactivarlo con posterioridad. Decir y advertir que es cierto que en este programa, desgraciadamente, hubo gente que se sumó a él más que de forma voluntaria, obligada, a través de la figura del falso autónomo, que ya no voy a entrar en más vicisitudes, pero bueno, es verdad que en algunas ocasiones determinadas medidas que pretenden favorecer algunos proyectos, pues desgraciadamente para algunos es el camino corto para, de una forma u otra, realizar fraude. Y no hablo precisamente de los que se dieron de alta, sino los que se vieron obligados a darse de alta como falsos autónomos cuando en realidad trabajaban por cuenta ajena para otras personas. A 1 de abril, el Servicio Canario de Empleo tenía pendiente de tramitar todavía 2.769 expedientes. El primer dato que me gustaría conocer es si este dato se corresponde exactamente con el número de solicitudes que hasta 31 de diciembre de 2015 se registraron. Es decir, porque nosotros creemos que son bastante más las solicitudes registradas. Si realmente este es el dato, bien, pero me gustaría conocer si se corresponde las que están pendientes de tramitar con las que se presentaron en su conjunto. Son más de 4.290 expedientes tramitados durante el periodo de vigencia de esta iniciativa, lo que habla del éxito de la misma, lo que habla que realmente fue una iniciativa, como decíamos, bastante interesante. El Gobierno de Canarias, además, ha destinado aproximadamente unos 10 millones de euros y el Estado, sin embargo,
las transferencias que hizo la Comunidad Autónoma de Canarias, bastante mermadas, por cierto, y responsables de una parte de este incumplimiento, del incumplimiento de este programa. En el año 2014 fue de 1.414.000 euros y en el año 2015 de 1.459.000. Otra de las cuestiones que me gustaría conocer es si ya tienen la cuantía para el ejercicio 2016, porque hasta hace bien poco ese dato se desconocía, puesto que no se había celebrado aún la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Pero a nosotros lo que nos preocupa enormemente es el periodo medio de resolución de dichos expedientes. A día de hoy, cuando le digo a día de hoy, es a día de hoy. Se están resolviendo los expedientes del mes de abril del 2015. Vamos por el mes de abril del 2015. Es decir, aquellos que presentaron en abril de 2015, los empleados públicos del Servicio Canario de Empleo están empezando a abrir las carpetas para empezar a tramitar este tema. Más de un año de atraso. Y hablamos de subvenciones que, como decía antes, mucha gente espera para salir adelante. Nadie montó un negocio pensando que con 5.000 euros la panacea para... Pero es verdad, como decía, que puede ser el impulso, y sobre todo para aquel que empieza, y en momentos complejos como este, pueden ser determinantes. Y sé que una parte de este atraso viene derivado de la cantidad de expedientes que se movieron. Más de 2.583 solicitudes en el año 2014 y bastantes más en el año 2015. Y sé que una parte de este problema está también en los múltiples requerimientos que se hace por parte de la Administración a los beneficiarios hasta completar el expediente. Pero fundamentalmente el atraso, señora consejera, se debe a los 3 empleados públicos, a los escasos 3 empleados públicos destinados en toda Canarias a resolver este ámbito. Aunque le digo sinceramente que me da igual. Me da igual que sean 13 o 8 o 7. Me da igual y no me da igual, lo digo con cierta ironía, pero fundamentalmente digo que me da igual que sean 13 porque con independencia de que se resolvieran pronto, el verdadero problema con que nos estamos encontrando es con que no hay dinero. Yo no tengo los datos exactos, pero creo que no me equivoco mucho al decir que estaríamos en torno a los 15 millones de euros, la cuantía que probablemente necesitaríamos para poder responder a todos aquellos que han presentado solicitudes. Recientemente creo que en Consejo de Gobierno se aprobaba en torno a una partida de 1,5 millones de euros, si no me equivoco, pero que esto ni ha llegado todavía, esperemos que llegue ya cuanto antes, pero que no va a resolver para nada el problema. Como digo, son casi, nosotros estimamos en torno a 15 millones de euros para resolver definitivamente al menos hasta 31 de diciembre. Y por último, me gustaría que me dijera si tienen previsto efectivamente activar para el año 2016 el mismo programa y obviamente... Entiendo que lo han eliminado porque ¿para qué seguir adelante cuando no hemos sido capaces de responder con lo que tenemos atrás? Si se va a activar, nosotros entendemos sería bueno que se activara, pero obviamente con financiación. Gracias, señor Campos. Tiene la palabra la señora consejera. Señor Campos, yo cuando llegamos, estudiamos y hicimos números de cuánto se debía, yo considero que es menos lesivo para el ciudadano y para el emprendedor que no se lanza por una subvención de 5.000 euros, pero que cuando se lanza cuenta con que le va a llegar ese dinero de 5.000 euros y luego que no se le puede tener meses y meses, y si hubiéramos seguido con la partida probablemente años, con una expectativa que luego no llega, que luego puede pedir un crédito con una carencia, pensando que luego después le va a vender el dinero de la Administración autonómica y luego después no le llega. Efectivamente, la cuantía que nosotros calculamos no es de 15, es de 11 millones de euros y nos negábamos a seguir generando expectativas que luego no podíamos cumplir. Nuestra primera obligación es hablarle claro a los ciudadanos y no generarles expectativas falsas. Creo que esta es la primera obligación de no decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que debemos decir y hablarle con franqueza. No se puede tener una línea abierta, no se puede, como se tuvo la hipoteca joven, decirle que te van a dar tanto dinero y luego después que nunca llegue, que luego era bajo disponibilidad presupuestaria. Dese cuenta que aquí era todo aquel que lo pedía, luego después se generaba el derecho. De manera que esto sí se debe. Ya veremos cuándo se pagaba, ¿no? Y nosotros no estamos por la labor. Por eso suspendimos. Y suspendimos porque creo que aquí hay que hablar claro. Primero hay que pagar a todos aquellos que la solicitaron y no se le ha dado y que tienen el derecho generado. Y mientras tanto no seguir inflando la bola. Parece razonable lo que yo estoy diciendo y es verdad que ha obtenido críticas, pero yo prefiero que me critiquen por esto que
alguien que abra un negocio, pida un crédito, pensando que se le va a dar un dinero desde la administración pública y luego después se le lleve por delante el negocio y lo que no es el negocio, la falta de sinceridad y de las administraciones públicas afrontando las situaciones, a veces con la dureza que tenemos los números. Fíjese que, y luego le hablaré del programa en concreto, pero es que en 2011 teníamos 222 millones a través de, entre el PIEC, 222.222.000 euros para Canarias de fondos del Estado, desde el PIEC más los fondos que se repartían en todas las comunidades autónomas. Y de 222 pasamos en 2014 a 71. De 222 a 71. Y de 2014 a 2015, pues sí, es verdad que subió, por lo que ya hemos hablado, de que se ponen a competir entre las comunidades autónomas y si te colocan la primera, pues te dan más fondos, pasamos de 71 a 97. En fin, que el recorte repercute, se habla a veces de números fríos, pero esto repercute en los ciudadanos, en los desempleados y, por ejemplo, nos lleva a golpear a los autónomos o a aquellos que quieren emprender un negocio. Estamos de acuerdo en que el fomento del trabajo autónomo puede ser una vía importante para la reactivación económica, para paliar las graves consecuencias de la crisis en el desempleo, y las políticas activas de empleo deben incluir medidas pensadas para favorecer y ayudar al colectivo. Nosotros hemos defendido esto desde el principio como elemento importante de nuestras políticas públicas de empleo. Así lo recogía el Acuerdo de Gobernabilidad. Ahora, también hemos sostenido durante el tiempo que el emprendimiento puede ser una oportunidad fantástica para el progreso de la economía de nuestras islas y una buena oportunidad para la generación de empleo siempre que se realice con responsabilidad. Los autónomos no pueden convertirse en la tabla de salvación a la que se agarren los gobiernos para vender mejoras en el mercado laboral, cuando lo que encierra son situaciones forzadas de personas que acceden al mercado de trabajo como autónomo porque no les queda más remedio, porque no pueden hacerlo mediante un contrato por cuenta ajena. Aquí hay una gran diferencia y por eso creo que es muy importante, señoría, aclarar este punto antes de seguir la intervención. Este Gobierno apuesta por el autónomo, por el emprendedor con vocación, y tratamos de cuidar a aquellos que lo hacen por obligación, porque son los que viven situaciones más delicadas y en ocasiones sufren explotación laboral también, puesto que es la única forma que tienen de poder conseguir un contrato, aunque sea autocontratándose. Fíjese que siempre hemos defendido este criterio. De hecho, podrá recordar que en la valoración de los resultados de la encuesta de población activa, publicada hace escasas 2 semanas, destacábamos como un hecho positivo el fuerte impulso que estaba adquiriendo la contratación por cuenta ajena, que en un año mejoró 54.900 empleos adicionales, mientras que los trabajadores por cuenta propia se redujeron en 13.500. Y la valoración fue buena porque sabemos que muchos de los que estaban contratados por su propia cuenta, muchos de esos autónomos no lo eran por convicción, sino por la necesidad, y que el fuerte incremento de los asalariados está permitiendo la regulación de esa ineficiencia que había generado la difícil coyuntura económica y que llegaba al emprendimiento por necesidad. Uno de los más terribles dramas que ha provocado la política del Gobierno de España, personas que apostaban todo su patrimonio, lo poco que tenían, para fabricarse el trabajo que el mercado laboral les negaba. Hecha esta distinción, que consideramos que era importante, como introducción les debo indicar que desde el área de empleo mantenemos una serie de programas específicos para impulsar el trabajo autónomo y emprendedores de vocación y para ayudar a aquellos que no lo son. Entre ellos se incluyen los servicios de creación de empresa que realizan en colaboración con los agentes sociales, sindicatos y patronales, las cámaras de comercio y las fundaciones universitarias, las subvenciones de promoción en el desarrollo de la actividad económica, el PRODAE, que lanzadas para cabildos y municipios puedan financiar parte del coste de sus agentes de empleo y desarrollo local, que asesoran a autónomos, emprendedores y, por supuesto, las subvenciones para el empleo autónomo por las que usted se interesa y que antes estábamos hablando. Déjeme también que le apunte que este conjunto de medidas impulsadas por empleo también tienen un grupo de personas que se implementan desde la Dirección General de Promoción Económica y que incluyen medidas tan relevantes como el impulso al emprendimiento con microcréditos, la ventanilla única empresarial, las subvenciones para la mejora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa. En cualquier caso, me pregunta usted por la situación del programa de subvenciones para el empleo autónomo. En numerosas respuestas y preguntas escritas formuladas por usted mismo, hemos querido explicar con claridad en qué momento nos encontramos. Estamos desde hace ya unos años, concretamente podríamos decir que desde 2012,
en un escenario económico marcado por importantes restricciones de gasto público y de las normas reguladoras a nivel estatal que se resumen en lo que aquí interesa, en que el Servicio Canario de Empleo ha sufrido recortes drásticos en el desarrollo de sus funciones en los últimos ejercicios presupuestarios, en los fondos que venían de fuera y en los fondos que podía poner con fondos propios. Este recorte se produce por la reducción llevada a cabo por la Administración del Estado y la asignación de fondos y también por tener que seguir recortando tu propio presupuesto. La cifra de la reducción de los programas destinados a la subvención de promoción y empleo autónomo ha pasado de 12,6 millones de euros a 5,8 millones de euros en 2013. Debido al elevado número de solicitudes a las que no se podía atender por la insuficiencia de financiación, el Servicio Canario de Empleo gestionará gran parte de estos expedientes con cargo a financiación propia de la comunidad y recursos del Fondo Social Europeo. Ante el volumen de solicitudes presentadas durante 2014 y 2015, unas 2.900 aproximadamente pendientes de tramitar y la insuficiencia de recursos con la que contamos, se decidió en diciembre pasado, como saben, suspender la tramitación de estas solicitudes, hasta la existencia de disponibilidad presupuestaria para hacerle frente, y esto es así porque, como saben sus señorías, la vigente Ley de Subvenciones de 2003 establece como requisito para la concesión de una subvención la existencia de crédito suficiente y adecuado, la Ley de 2003. Y estas solicitudes están pendientes de tramitar, suponen unos 11.095.053 euros. Y el Estado estimamos, usted hablaba antes de 1,5 millones que vienen del Estado por conferencia sectorial, 1,5 millones, para hacer frente a 11 millones de deuda. Nosotros vamos a incrementarlo ya con fondos sociales europeos hasta 6 millones, de 1, hasta 6 millones en este año, y estamos trabajando para poder abordar toda esa deuda en este año y poder retomar un programa que nos parece muy oportuno, pero es que estamos hablando de una deuda de 11 millones de euros que creemos que es prioritaria antes de seguir adquiriendo compromisos que la comunidad autónoma no pueda cumplir y generar incertidumbres, que creo que es lo peor que se puede hacer. Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra por el grupo mixto la señora Mendoza. Gracias, presidente. Pues como su primera intervención usó bastante tiempo, pues le resta unos 2 minutos y medio para que lo tenga en consideración. O 4, creo, ¿no? Vamos a ver, contextualizando por lo que planteaba el compañero del Partido Socialista. Nosotros no hemos cuestionado el programa, nosotros no hemos cuestionado la multitud de proyectos, medidas adicionales, todo lo contrario, lo valoramos positivamente. Lo que estamos cuestionando hoy aquí es el incumplimiento de una parte de ese programa, y además nos parecen bien las condiciones, el que se establezcan como mínimo 3 años de permanencia en la actividad para tener derecho no al cobro, sino a no tener que restituir esta cuantía, también nos parece perfecto. Indica que la persona que decide dar el salto no lo hace en la búsqueda del dinero fácil o en la búsqueda del dinero público, y bueno, a los 4 meses me desentiendo de esto. Pero yo entiendo que usted es responsable, y lo digo con los matices necesarios. Es verdad que es una responsabilidad sobrevenida, como muchas de las que le ha tocado. Pero yo ya lo he dicho también en alguna ocasión, el día que quiera yo me coloco ahí. Pero la que está ahí hoy por hoy es usted. Y evidentemente, por supuesto, por eso lo digo, pero le toca esa responsabilidad sobrevenida. Es cierto, en primer lugar, esto responde, por eso me sorprende también un poco la intervención del diputado del Partido Popular, a un maltrato, una vez más, dado a Canarias con los recortes en multitud de áreas, y esta en concreto, además ha sido una de las más denunciadas, yo creo que por todos los partidos, y al final, obviamente, estas cosas tienen consecuencias, pero también, obviamente, responde a la política llevada a cabo por el Gobierno de Canarias en la etapa anterior, que además sustentaban los dos mismos grupos políticos que actualmente tienen también la responsabilidad. Y usted ahora mismo es la responsable de este tema. Una de las cosas que además a nosotros más nos preocupa es el tema de cuando hablamos de incumplimiento. Yo creo que el anterior gobierno, y desgraciadamente le ha tocado heredar esto y le toca asumir la responsabilidad, es que estamos acudiendo casi de manera sistemática a algo que empieza a denominarse los programas inconclusos.
Pero peor aún todavía, decir, a los programas incumplidos. Y me preocupa muchísimo porque esto es de las cuestiones que, además de generar expectativas que luego no se cumplen con el consiguiente trastorno económico y social para muchas personas, generan desafección en el ámbito político. Esto sí genera desafección política. Nosotros podemos discutir en multitud de ámbitos sobre las políticas a llevar a cabo en materia de empleo. Y usted tendrá una posición y yo o nuestro partido tendrá la nuestra. Y eso, bien, forma parte de la actividad política. Pero es verdad que los compromisos deben ser una premisa absoluta y una prioridad absoluta para cualquier gobierno. Y voy a terminar. Es verdad que nosotros hicimos múltiples preguntas escritas para conocer a la perfección los datos, además por parte del Gobierno, antes de presentar la comparecencia. Le puedo decir además que tuve reuniones con varios solicitantes y que estaban a la espera de la resolución y del cobro para conocer su realidad. Y le voy a decir también que en el día de ayer, para tener mayor certeza y venir con toda la información posible, estuve en el Servicio Canario de Empleo acompañando a uno de estos solicitantes, que por cierto le tengo que decir que el trato del personal es absolutamente exquisito y valoro la sinceridad con la que actúan. Y le reconozco también y le valoro la sinceridad que ha planteado hoy aquí. Es decir, creo que eso es un elemento esencial para la persona que va en búsqueda de información, el no engañarle, el no darle vueltas y el decirle claramente ante qué escenario se va a encontrar probablemente en los próximos meses. Esta persona entrega el 30 de diciembre, cuando se anuncia que no se va a ampliar, muchísimas personas presentaron la solicitud. Este año sabemos de manera clara, y ojalá nos equivoquemos, que ni de broma va a tener ya no al dinero, ni siquiera probablemente de tiempo que se resuelva su expediente, y vamos a ver cuánto tarda. Y en ese sentido sí me gustaría que fuera concreta en la segunda parte. Usted ha rebajado a 11 millones de euros aproximadamente, sigue siendo un problema enorme. Lo que nos gustaría saber exactamente cuál es la previsión por parte de la Consejería del plan de pago. A mí me gustaría que dijera que van a intentar incorporar créditos suficientes este mismo año. Si no fuera así, al menos la garantía, si me gustaría salir hoy de aquí, la garantía de que todas las personas que cumplan con el programa van a cobrar. Yo creo que eso ya da tranquilidad. ¿Y cuál es, desde el punto de vista de la Consejería, el plan de pagos previsto para este tema? Y como última reflexión, yo coincido con lo que comentaba el diputado del Partido Nacionalista Canario. Estamos hablando de un programa que es capaz de, con poco dinero, con muy poco dinero, generar un retorno a la actividad económica, en ocasiones, si se sumara, bastante más elevado del que se da, porque genera creación de empleo, de actividad económica, a través de ella generación de impuestos con los que se financian los servicios públicos, los programas, e incluso subvenciones como esta, gente que se da de alta en la Seguridad Social, y además, pues muchísima más economía sobrevenida a partir de la actividad puesta en marcha. Pero también que el incumplimiento de la misma, una de las cuestiones, lo decía con anterioridad, además de generar más pobreza, si no se es eficaz en estos temas, en aquellos que ya estaban en una situación vulnerable al decidir dar el paso, puede venir también sobrevenida muchísima desafección a lo que es la política y a lo que representamos los políticos. Gracias, señor Campos. Señora consejera. Gracias, señor Campos, que para que usted esté sentado en mi lugar, primero tendrán que decidirlo los ciudadanos y luego ya después se sienta en mi lugar en voluntad de cuando usted, o sea, es decir, ahí sí que participa, después de decirlo a los ciudadanos, la voluntad de cada uno. Y la mía es firme, no se piense usted que lamento los problemas a los que me enfrento, porque lo que lo hago con decisión. Y por esa decisión fue por la que decidimos no seguir generando expectativas erróneas y falsas. Y lo primero que teníamos que hacer es subir la cuantía que el Gobierno central disminuyó a los autónomos, porque el programa, como bien dijo la portavoz de ASG, a la cual parece que solo escuché yo, porque después de usted hablaron dos personas que no la escucharon bien, porque no, usted lo explicó con claridad meridiana, de dónde era el programa y cómo se había recortado y quién tenía las competencias, y que en otras comunidades autónomas este programa se suspendió antes, de manera que no sé, fue muy didáctica, pero a veces no es solo que hay que ser didáctico al hablar, sino que las personas que escuchan deben querer escuchar. Yo la escuché atentamente. Y claro, nosotros decidimos, oye, aquí tenemos un problema de acumulación
con respecto a los fondos que teníamos. Decisión, pagar. No genere expectativas falsas e incertidumbre. De manera que a las dos preguntas que usted ha hecho, señor Campo, le respondo sí y sí. Sí, todos los que tienen el derecho generado cobrarán. Y sí, aparte de los 4,6 millones que le he anunciado que incorporaremos de forma inmediata al presupuesto para afrontar la deuda, estamos buscando mayores remanentes para terminar lo antes posible con la situación que esa deuda, que por cierto viene como situación sobrevenida. Voy a volver a citar los recortes del Fondo de Promoción de Empleo Autónomo proveniente del AGE. Pasó de 12,6 millones de euros a 5,8. De 12,6 a 5,8 de 2013, y eso acumulado. Pero es que además de eso, y este es el programa específico al que aludía la portavoz de ASG y del que hemos estado hablando sin ponerle nombre, se suma a un recorte de fondos de 2011, 222 millones de euros para esta comunidad autónoma, políticas activas de empleo, frente a 71 de 2014, que es menos de la mitad. Yo soy LOCSE, pero más o menos es por 3. Lo digo porque algunos critican a LOCSE, pero después las cuentas no me las hacen claras. Pues por 3. 3 por 7, 21. Pues mire. Entonces, y hay quien dice que tiene pocas cosas en común, pero yo hoy he notado dos. Una sobrevenida. Ambos le dan una nueva oportunidad a Rajoy y ambos ven el PSOE y embiste, olvidando que las obligaciones las tiene el Gobierno central, que es al mismo que le han dado una segunda oportunidad. De manera que aquí encuentro dos coincidencias que afrontaba el portavoz del PP. Dos. El PSOE embiste, los dos le dan una nueva oportunidad a Rajoy en las nuevas elecciones. Y en cuanto a lo que aludía el portavoz de Coalición Canaria, es que es así. Es que este Gobierno, porque aludimos a la acumulación de esfuerzos de los años anteriores, y en este 2016 en realidad lo que va a haber es un aumento de la cuantía para este programa, aunque el programa esté suspendido. La decisión política ha sido no seguir acumulando hasta que no se pague lo que está, pero que se va a pagar. Y se van a incorporar créditos. Pero la cuantía en los presupuestos de 2016 subirá. Por tanto, a la acusación de que los programas sean sociales, el porcentaje sube. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de acumulación y la decisión de forma sincera de decirle a la gente, ahora irás, en este momento, después de aquellos a los que la administración pública se comprometió y no se lo ha dado. Parece lógico, sincero, y desde luego es para lo que todos nos apuntamos, ¿verdad? Por lo menos hablo en mi nombre y los de ustedes, si me permite, para los que nos metimos en esto, que es para no engañar a la gente y no generar las expectativas falsas y para buscar por todos los medios una acumulación de recursos. Subirá ahora hasta 6 y seguiremos incrementando para, en el plazo más breve posible, 1, pagar a los que se le debe. 2, abrir la línea de nuevo a nuevos emprendedores de verdad. Y como bien decía el portavoz del Grupo Socialista, esto es una cuantía que viene a través de las políticas activas de empleo, conferencia sectorial, y por eso lo gestiona quien gestiona las políticas activas de empleo. Aquí es que, oye, pues entonces se lo dice usted al Gobierno central que cambie, que eso no es política activa de empleo. Yo desde luego lo combatiré porque sí lo es. Y por otro lado, hay otras ayudas que se hacen a través de promoción económica y de economía y de industria, incluso de turismo, para en los diferentes sectores a afrontar las ayudas a los emprendedores y autónomos. Muchas gracias, señora consejera.